Vamos a pasar a la predicación de la palabra y os invito a abrir vuestra Biblia en el Salmo 139. La predicación de esta mañana se titula La confianza en el conocimiento de Dios. Vamos a leer este salmo escrito por David, escrito con el propósito de que Israel y los redimidos canten esta alabanza a Dios por su conocimiento perfecto que nos lleva a buscar una vida de santidad. Dice así este salmo, Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste en mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos son también para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. En Apocalipsis, capítulos 2 y 3, vemos que Jesús está mandando a Juan a que él escriba una carta a cada iglesia de las 7 iglesias de Asia, las cuales esa carta no es exclusivamente para cada iglesia, sino que todas las afirmaciones que se dan en todas esas cartas son útiles para cada una de esas iglesias. Algo que se repite en todas las cartas es una afirmación que tiene que ver con este salmo. Jesús repite a todas las iglesias, yo conozco. Yo conozco. El Señor Jesús tiene un conocimiento absolutamente perfecto y completo de su iglesia y de cada individuo. El Señor no hay nada que esté fuera de su conocimiento, de la realidad de lo que somos y de lo que hacemos. Hasta tal punto que algunos parecían ser pobres, pero el Señor Jesús les dice, yo conozco que sois ricos. Hasta tal punto que algunos eran ricos, pero ellos pensaban que se habían enriquecido a sí mismos. Y el Señor Jesús les dice, yo conozco que sois desventurados, pobres, necios, desnudos. Hay una realidad y es esta, ¿no? Que Dios conoce todo de manera perfecta y completa. Pero también hay otra realidad, y es que nosotros creemos saberlo todo. Que nosotros pensamos que en muchas ocasiones somos suficientes en nuestro conocimiento y que la verdad tiene que ver con lo que yo pienso que es verdad, con lo que yo creo que es verdad. En base a mi conocimiento, yo entonces establezco mi verdad.
pero esto es un engaño de nuestro corazón, de nuestra rebeldía. Un efecto que todavía el pecado está afectando a nuestra mente, nuestro corazón. Es más, nuestro orgullo se basa en ese conocimiento que decimos que tenemos. Y la iglesia de Corinto era un modelo de esta iglesia orgullosa, ¿verdad? Una iglesia que en base a su conocimiento se había envanecido porque su conocimiento no iba acompañado del amor de Dios. No era un conocimiento para amar a Dios, no era un conocimiento que producía santificación, era un conocimiento que lo usaban los creyentes en Corinto para exaltarse. Y hermano, tú y yo no estamos libres de esa situación. Tú y yo continuamos teniendo la tendencia de estar basando nuestro bienestar, lo que somos, en base a lo que creemos que sabemos, en base a nuestro conocimiento, aún un conocimiento bíblico. Pero en base también a esta realidad, que los hombres no lo conocemos todo, aunque pensemos que sí, hay otra realidad, una tercera realidad, y es que cuando sabemos que alguien nos conoce de verdad, entonces huimos. Cuando nos exponemos a alguien que nos conoce de verdad, entonces tenemos vergüenza. No estamos dispuestos a que se nos conozca profundamente, realmente. Si pusiéramos aquí en la televisión todos mis pensamientos, yo caería aquí, de rodillas, avergonzado, saldría de aquí corriendo. Y eso pasaría con cualquiera de nosotros. Podemos aparentar externamente algo que en el interior no es. O podemos aparentar y verse en el exterior el fruto que Dios hace en nosotros, pero nos cuidamos mucho de esconder ese pecado, esas vergüenzas. El salmista alaba al Señor por el conocimiento perfecto que Dios tiene y sabiendo que Él es conocido por Dios de manera profunda y perfecta. Y aunque el salmista sabe que Dios conoce todo de él, el salmista termina diciendo, examíname. Porque este salmo nos motiva, nos llama a alabar al Señor y buscar ser examinado por Él para ser santificado, para seguir siendo santificado. Algunos quisieran que fueran conocidos por los demás para que reciba gloria de sus atributos, de sus merecimientos. Pero en realidad todos los que somos conocidos, hemos nacido de una mujer y hemos heredado el pecado de Adán, todos debemos de humillarnos y de avergonzarnos por cómo somos delante de Dios, que nos conoce completamente, profundamente. Ahora, eso sí, el conocimiento de Dios hacia nosotros no ha sido un conocimiento para desecharnos, sino que el conocimiento que Dios tiene de nosotros, a pesar de lo que somos, Él nos ha amado. Romanos 5:8 dice así, porque el amor de Dios se ha manifestado en que siendo aún pecadores, a pesar de lo que somos, Cristo murió por nosotros, por los creyentes. Es decir, Cristo no murió y el Padre no nos llamó a salvación porque fuéramos mejores que otros, sino a pesar de cómo éramos. Dios no conoce de nosotros algo que nos haga dignos de sus bendiciones y de su salvación, sino que Dios conoce tan profundamente nuestra realidad que Él se compadece de nosotros, que Él tiene misericordia de nosotros. Por eso, hermanos, amigos, en esta mañana vamos a estudiar este salmo con la ayuda del Espíritu Santo. Un salmo que nos habla del conocimiento de Dios tan completo y perfecto que nos debe motivar a vivir una vida de santidad. Y vamos a verlo en 4 características del conocimiento de Dios que te motivan a ser santificado, que te motivan a buscar la santificación en tu vida. No es un salmo exclusivo de David, es un salmo que debe ser cantado por todos aquellos que como David son redimidos, hijos de Dios. Así que el salmista está cautivado por la gloria de Dios y de manera singular está cautivado por el conocimiento que Dios tiene. En primer lugar, para vivir una vida de santificación como David estaba deseando en su vida, debemos reconocer el conocimiento particular de Dios. Para crecer nuestra santificación debe empezar por alabar al Señor reconociendo su conocimiento particular. Desde el versículo 1 hasta el 6 vemos este conocimiento particular. Podríamos decir un conocimiento particular o un conocimiento concreto, un conocimiento específico.
Dice el versículo del 1 al 6, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. David empieza alabando al Señor, reconociendo que el conocimiento de Dios es un conocimiento particular, muy específico. Observa ahí en el versículo 1 cómo empieza con una declaración de ese conocimiento de Dios que ha tenido desde la eternidad. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Esta palabra escudriñado sin duda es saber todo lo profundo, con profundidad. Es saber estudiar, examinar hasta lo más profundo. Pero viene acompañado de otra palabra que es conocido. Tú me has conocido. Esta palabra, tú me has conocido, debe ser interpretada en la obra que Dios ha hecho para salvar a David. Este es un conocimiento de amor, una relación que Dios estableció con David. No es que Dios de repente en un momento dado supo que David era David y lo conoció diciendo, mira, este hombre se llama David. No, este conocimiento es la obra, el acto de Dios para establecer un acto de amor con David. Lo puedes ver también como en el profeta Amós le dice a Israel que Dios lo ha conocido. Dice ahí Amós 3:2, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. No es posible que Dios haya conocido, que es la palabra original, la misma que está en el Salmo 139, versículo 1, no es posible que Dios haya conocido solamente a Israel de todas las familias de la tierra y desconozca las demás naciones. Ese conocimiento, por tanto, no se refiere a un conocimiento de saber quién es, sino que ha establecido una relación de amor, un trato de amor especial con ellos. Así que David comienza diciendo que Dios ha establecido una relación especial con él, habiéndolo escogido para salvación en Cristo Jesús. Este conocer aparece 53 veces en los Salmos y es la obra de la elección soberana e independiente de Dios, a pesar de lo que somos, para salvarnos. El Señor sabe que ninguno de nosotros hubiéramos buscado a Dios. Mira lo que dice el Salmo 14, recuérdalo. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Esta es la declaración de Dios acerca de los necios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver, y esa palabra ver tiene que ver con escudriñar, para ver, observar, escudriñar si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. ¿Y cuál es el resultado de esa búsqueda? Versículo 3. Todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Así que Dios examina, escudriña todos los habitantes de la tierra en todas las épocas. Dios sabe cuál es la condición del hombre y es que el hombre nunca buscaría a Dios. Por eso alabamos a Dios porque Él nos buscó a nosotros. Y eso es lo que David está diciendo. Señor, tú has escudriñado, me has escudriñado. Sabes que yo no iría a ti y tú me has conocido. Es una relación que has establecido conmigo de amor por medio de Cristo. Así que para vivir una vida de santidad debemos reconocer que Dios comenzó la buena obra en nosotros. Fue Dios quien tuvo misericordia de ti. No fuiste tú por tu conocimiento que dijiste voy a buscar a Dios, sino que Dios produjo eso en tu vida por el nuevo nacimiento. Si no es así, si crees que eres tú quien te has salvado por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo, pero eres tú quien tomaste esa decisión, debes arrepentirte de ese pecado, porque estás quitándole a Dios la gloria que solo a Él le pertenece. Y así empieza David diciendo, oh Señor, una expresión de admiración extraordinaria.
David estaría diciendo, ¿cómo es posible que tú, sabiendo cómo soy, me hayas escogido? Eso es lo que David empieza diciendo. ¿Cómo es posible que tú, habiéndome escudriñado, también me hayas escogido? No es como ir al Mercadona y ver ahí una caja de manzanas y buscar entre las manzanas podridas una que no esté podrida y entonces la escojo. No es así como Dios obra para salvación de los pecadores, sino que es como si nosotros fuéramos al Mercadona y viéramos un cajón de fruta en el que todas las manzanas están podridas, todas. Y Él, por misericordia y soberanía, escoge algunas de esas podridas, que no tienen nada en especial que las demás, para salvarlas, para su gloria. Así que este conocimiento particular de Dios empezó en esta eternidad en la que Él escogió a los que Él iba a salvar de entre todos los pecadores, entre los cuales aquellos que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo y creemos en Cristo, formamos parte. Y continúa el salmista con este conocimiento tan particular de Dios, tan específico de Dios. Versículos 2 y 3. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Y David aquí se vuelve más específico, va de lo general a lo específico. Y él habla acerca de las áreas en que Jehová lo ha examinado de manera particular. Ahí el verbo continúa siendo un verbo perfecto, un acto realizado sin un proceso. Un acto realizado sin proceso, es decir, Dios no necesitó ver poco a poco cómo somos, lo que hacemos, sino que Él tiene un conocimiento perfecto que empezó y terminó en el pasado y no necesita que nosotros hagamos algo para saber de nosotros. Es ahí cuando dice mi sentarme y mi levantarme. Este es un recurso literario que abarca todas las acciones de la vida. Cuando dice el salmista, dice David, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, es que has conocido todo lo que yo hago. Aun cuando empiezo a hacerlo y todo lo que he dejado de hacer. Las que realizo como las que no realizo. Pero no solamente los actos, sino que Él conoce los pensamientos. Dice ahí, desde lejos comprende mis pensamientos. Está resaltando que aun lo más profundo que debería ser interior para conocer mis pensamientos, Dios los conoce en la distancia, sin necesidad de acercarse. ¿Qué significa que Dios conozca mis pensamientos? Es que Él no se deja llevar o guiar solamente por lo que nos ve hacer o lo que no nos ve hacer. Es decir, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Sino que Él tiene un conocimiento de nuestras motivaciones. De nuestras motivaciones. Hemos podido participar de la mesa del Señor aparentemente dignamente. Pero Él conoce nuestra motivación, nuestro corazón. Hemos podido alabar al Señor con una buena voz, con un buen ritmo, aun cuando puedes alabar al Señor con emociones externas, que alguno puede hasta derramar lágrimas con las canciones, pero Dios conoce la realidad si hay una motivación humilde de adoración a Dios. Así que Dios no se deja engañar, no puede ser engañado por lo que hacemos o dejamos de hacer, porque Él conoce de lejos nuestras motivaciones, las razones de por lo que hacemos, las razones de todo lo que hacemos, las motivaciones de aquello que hacemos o dejamos de hacer. ¿Hasta qué punto Dios conoce mis motivaciones y lo que hago y dejo de hacer? ¿Lo hace en base a lo que aprende al observarme? Y Él, como un buen observador psicológico, ve nuestras reacciones, ve nuestros tics. ¿Dios necesita eso? ¿Hasta qué punto su conocimiento profundo de nuestras motivaciones que Dios tiene de nosotros es real? Entonces David continúa en el versículo 4, resaltando el conocimiento tan particular que Dios tiene de nosotros sin necesidad de que hagamos nada. Versículo 4, antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, esa palabra he aquí es incluso hasta ese extremo. ¡Oh Señor! Y David otra vez tiene que parar para alabar al Señor y asombrarse por su conocimiento tan particular. Tú ya la sabes. ¿Y de qué manera lo sabes? ¿Qué termina diciendo? Tú la sabes toda, toda. Aún a veces hemos dicho palabras con nuestra boca
que no se corresponden con lo que hemos pensado. No nos atrevemos a decir esa palabra porque no queremos que la persona que está a nuestro alrededor la escuche, pero ha estado en nuestra mente y nuestra motivación. Dios tiene un conocimiento tan particular y perfecto de nosotros que no hace falta que lo hagamos para que Él sepa todo de nosotros. Aún las palabras que no llegamos a decir, pero que estaban en nuestra mente y corazón. Ese es el conocimiento que David está resaltando de Dios, un conocimiento particular. Pero viene otra pregunta a David mientras escribe este salmo. ¿Dios conoce las situaciones difíciles en las que me encuentro? Si Dios tiene tanto conocimiento de mí, entonces ¿por qué estoy sufriendo lo que sufro? ¿Por qué estoy sufriendo lo que sufro? ¿Las dificultades y los sufrimientos han venido de parte de Dios o los sufrimientos han venido porque Dios desconocía que iba a pasar? Esa es la teología de la apertura de Dios. Una herejía, no es una teología bíblica, pero es una enseñanza que dice que Dios no conoce todo lo que va a suceder, sino que Dios, a medida que van sucediendo las cosas, Él va actuando. Eso es una herejía. Dios tiene un pleno conocimiento de todo. Entonces, cuando sufrimos, ¿por qué sufrimos? Bueno, nunca es porque Dios desconocía que íbamos a sufrir o que íbamos a pasar esa situación. Más bien, David reconoce que Dios está al control de todo eso. Versículo 5. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Observa que David está diciendo que es Dios en su conocimiento quien es el soberano que ha permitido y ha obrado para que por delante y por detrás los problemas le rodeen. Es más, ¿qué queda por delante y por detrás? ¿Qué es lo que nos queda? Por encima, ¿no? Lo que queda por arriba. Y dice, ¿y por arriba qué estaba? La mano de Dios sobre él. Ahora, en este contexto, hermano, no significa que la mano de Dios estaba sobre él protegiéndolo, sino que este es el término en el que Dios está trayendo sufrimiento. Es el que Dios está oprimiendo a David. Es una expresión de que Dios está trayendo sufrimiento a la vida de David de manera intencionada, pero con un propósito, como veremos al final del Salmo. Así que Dios te conozca significa que también traerá las pruebas adecuadas a tu vida. Porque te conoce, trae ese sufrimiento necesario para ti. Porque me conoce, sabe qué es lo que necesito sufrir para ser transformado y santificado. Las pruebas, Dios las usa no para que suframos, sino para que seamos santificados. Y Pablo lo decía así en Romanos 8:28, ¿verdad? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para cumplir los propósitos, para ser transformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice también Santiago en el capítulo 1, versículo 3, cuando él está recordando que debemos gozarnos en toda situación, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, tiene un propósito. Dios quiere que suframos porque es un sufrimiento con el propósito de santificarnos. Y esto lo sabe David. Tu mano sobre mí es una mano que me humilla, una mano que me hace sufrir. Es la misma expresión que está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues, ¿qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Es decir, dos situaciones diferentes. La de ser humillado y la de ser exaltado. La exaltación vendrá a su debido tiempo. Esta es la restauración. Pero la humillación es el sufrimiento, un momento de sufrimiento. ¿Y es bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios. Porque es Dios quien controla ese sufrimiento. Y debemos reconocer que Él en ocasiones usa los eventos en nuestras vidas que Él ha planeado para humillarnos, para que a su debido tiempo Él nos exalte de nuevo. ¿Qué debemos hacer en medio de esa situación? Versículo 7. Mientras estamos bajo la humillación, debajo de su mano, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es lo que David dice. Bueno, Dios tiene un conocimiento muy grande, muy perfecto, muy particular. Tan particular aún de todos los eventos que traen sufrimiento a mi vida.
No sufro porque Dios ha dejado de controlar esta área y está tan liado haciendo controles en Europa, en Asia, en el mundo, en otras ciudades más importantes, que se olvidó de mi vida. No fue esto la razón por la que sufrimos, sino que el Señor es conocedor perfectamente de nuestro sufrimiento. Génesis 22:12, Dios probó la fe que Dios le había dado a Abraham para que Abraham confiara en el poder de Dios. Y es en la prueba, en el sufrimiento, donde Dios nos hace crecer en dependencia suya para ser santificados. ¿Esto es algo sencillo de entender? ¿Esto es algo sencillo de comprender? Pues David dice que no. Y si alguno está ahora mismo rascándose la cabeza, pues que no se sienta mal, porque David reconoce esto mismo también. Dice el versículo 6, tal conocimiento que Dios tiene, se refiere, tal conocimiento que Dios tiene, es demasiado maravilloso para mí. Demasiado no es una palabra que indique algo negativo, es extremadamente maravilloso. Es decir, es tan maravilloso que va más allá de mi capacidad de entender la maravilla del conocimiento de Dios. Ese conocimiento tiene tantos aspectos que yo no puedo comprender, que para mí es maravilloso. Es decir, dice David, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Esa capacidad que Dios tiene para conocer las cosas es inalcanzable para el hombre. Absolutamente inalcanzable para nosotros en este tiempo mientras estamos limitados por el pecado. Pero un día seremos transformados. Y escucha, el conocimiento que tendremos de nosotros será tan perfecto como el que Dios ya sabe de nosotros. Porque conoceremos como hemos sido conocidos, un conocimiento pleno, completo de nosotros mismos, aunque estaremos por toda la eternidad creciendo en el conocimiento de la grandeza de Dios. Romanos 11, versículo 33. Pablo, después de escribir esos 11 capítulos acerca de cómo Dios salva a los pecadores por medio de la fe, Pablo mismo toma estas palabras del Antiguo Testamento y concluye con esa misma expresión de alabanza. Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sabe qué es una sonda? Una sonda es una herramienta que se utilizaba en aquella época y en la actual también para ver la profundidad de algo, de un pozo. Y se toma una piedra atada a una cuerda y se tira, y cuando llega al extremo, entonces se saca de nuevo la piedra y se cuentan los metros de cuerda mojada para saber la profundidad de ese pozo. Y Pablo dice aquí que los juicios y la sabiduría del Señor son insondables. No hay cuerda en el mundo que pueda llegar hasta el final del conocimiento de Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Respuesta, nadie. Y Pablo dice, ¿o quién llegó a ser su consejero? Es decir, ¿de quién lo adquirió? De nadie. ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Nadie. Es un conocimiento perfecto, absoluto de Dios. Está fuera de mi control. Por eso debo adorar a Dios y descansar en su conocimiento que Él tiene de mí. Dios te conoce a ti mejor que tú. A veces las personas van a los psicólogos para que le ayuden a conocerse, para que le ayuden a saber qué necesitan para salir de ese pozo, de ese trance, de esa oscuridad. Y el hombre lo que necesita es a Dios y su palabra para conocerse perfectamente. Para conocer la realidad de qué somos, quiénes somos, cuál es nuestra necesidad y dónde está la solución. Así que tenemos aquí una primera característica del conocimiento de Dios, un conocimiento particular, específico, que debe llevarnos a la santificación, a reconocer nuestro pecado. Señor, perdóname porque sabes lo que he pensado de tal persona y tal otra. Porque sabes cuál es mi motivación y no es la que debería ser. Señor, perdóname porque estoy haciendo actos que no me atrevería a hacer delante de mis hermanos ni delante de nadie, pero los hago. Y somos llamados a arrepentirnos. Somos llamados a abandonar el pecado. Si mi ojo me es ocasión de caer, arrancármelo. Si mi mano es ocasión de caer, cortármela y echarla de mí. Y todo esto por el deseo de glorificar a Dios en nuestras vidas.
En segundo lugar, David está motivado a vivir una vida de santificación y resalta el conocimiento ilimitado de Dios. Esta es la reacción natural, versículo 7. Después de un conocimiento tan grande, tan tremendo, ¿cómo reaccionaríamos tú y yo? Como hemos dicho esta mañana, saliendo, corriendo. Corriendo hasta cualquier sitio donde yo pueda evitar que Dios me conozca. Esa es la reacción natural del ser humano. Huir de aquel que le conoce. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Ahí en Juan 3:16 conocemos bien ese versículo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero él continúa ahí diciendo la razón por la que los hombres no vienen a recibir vida eterna a Cristo. Porque ellos no vienen a la luz, odian la luz para que sus obras no sean expuestas. Esa es nuestra reacción natural. Si Dios conoce tanto de mí, entonces yo quisiera huir de aquí. Y en ocasiones ha sucedido, hermanos, que en el ministerio pastoral, cuidando a los hermanos en su situación familiar o personal, hermanos comparten sus dificultades, pero después llega un momento en el que huyen por vergüenza. El pastor sabe demasiadas cosas de mí, así que me voy a otro lugar donde yo pueda esconder esa área. Ya ha habido situaciones así. Huyen de ser expuestos a la palabra de Dios que confronta nuestro pecado porque queremos mantener ese área en nuestra vida. Entonces David se hace esta pregunta. Una pregunta que sería la primera opción de David, la primera opción de ti y de mí. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Sin duda habla de la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todos lados. Pero está David diciendo, en relación con el conocimiento de Dios, ¿a dónde puedo ir que tú no me conozcas tanto como lo haces? A que yo pueda esconder un área de mi vida para que pueda estar tranquilo de que es un pecado que nadie sabe, ni siquiera Dios. Y dice ahí el texto, huiré de tu espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Enfatiza el poder y la función del Espíritu Santo en el conocimiento soberano de Dios. Ahí en Juan 14 él anuncia que vendrá el Espíritu Santo y en el capítulo 16 habla de la obra del Espíritu Santo y dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, es decir, otro Consolador igual que yo, del mismo tipo que yo, no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra del Espíritu Santo, convencer a los pecadores de su condición y llevarlos al arrepentimiento. Es la obra del Espíritu Santo todavía en la vida de David, que es el Espíritu de Dios que lo convencía, que estaba diciéndole a su espíritu cuáles son los pecados que él estaba tolerando. ¿Cuáles eran las motivaciones inapropiadas? En el versículo 13 de Juan 16 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre tiene los mismos atributos en toda la eternidad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y Él no mengua en atributos. Él no es menos conocedor en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Pero Él tiene funciones diferentes. Él actúa en el Antiguo Testamento de manera diferente que en el Nuevo. Y aunque en el Nuevo Testamento se nos anuncia que en la dispensación de la Iglesia el Espíritu Santo morará y permanecerá en cada creyente como templo del Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo actuó del mismo modo, intercediendo o hablando, actuando en el corazón de los pecadores, aún en el Antiguo Testamento. Y esa obra que Dios continúa haciendo en nosotros por su Espíritu Santo es la que nos dice que no podemos huir de su conocimiento. ¿Por qué Dios no quiere que huyamos de su conocimiento? ¿Por qué no podemos huir de su conocimiento? Porque Dios quiere hacer una obra en nosotros para su gloria, de modo que nos santifique.
Y aquí hay tres opciones que David plantea. Versículo 8, primera opción, un lugar espiritual. ¿Puede que me vaya a un lugar espiritual? ¿Puede que yo me quite la vida y ya cuando vaya al infierno o vaya al lugar de los muertos o cuando después de mi vida se haya acabado todo, ya Dios no conozca nada más de mí? Es en el lugar espiritual concreto en el que el conocimiento de Dios está limitado. Dice el versículo 8, si subo a los cielos y allí estás tú. No se refiere a la luna ni a las estrellas. Se refiere al lugar de gloria donde Dios está. ¿Por qué? Porque continúa en un contraste al otro lado totalmente contrario. Si en el Seol preparo mi lecho, ¿y qué es el Seol? El lugar de los muertos. El lugar de los muertos. El lugar en el que después de la muerte el espíritu va de aquellos que no han conocido a Dios, que el previo al infierno en el Antiguo Testamento, como se dice. Entonces algunos dicen que Dios está en el cielo pero no está en el infierno. Y eso no es verdad. La Biblia no enseña que haya un espacio en el que Dios no esté y haya algún lugar en el que Dios no tenga conocimiento de lo que sucede. Lo que pasa es que Dios está en todo lugar y está haciendo diferentes cosas en cada lugar. Porque Dios está en los cielos recibiendo gloria y bendiciendo a su pueblo y está en el infierno trayendo juicio a los pecadores no arrepentidos. Dice Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón, lugares espirituales después de la muerte, están delante del Señor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Y Salomón está recalcando este conocimiento del mismo modo que David lo hace en el Salmo 139, versículo 8. No hay lugar espiritual en el que Dios no pueda estar en un pleno conocimiento de todos aquellos que están allí, sino que Dios tiene un perfecto conocimiento en todo lugar. Segundo lugar donde podría escapar David o cualquier persona que quiera evitar el conocimiento de Dios. Versículos 9 y 10. Un lugar físico al extremo, en gran distancia. Versículo 9. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, ahí se está refiriendo a un acto sobrenatural, no natural para nosotros, ¿verdad? El poder tomar unas alas y viajar hasta allí, a no ser que ahora con la tecnología sí por aviones, pero David se refiere a algo que él pudiera conseguir hacer y es alejarse hasta el extremo del mar. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entre lo alto y lo profundo, la mano del Señor no tiene límite. Se refiere a tomar las alas del alba, es decir, subir lo más alto que yo pueda o ir a lo más profundo del mar. A lugares que el hombre todavía no ha llegado, profundidades del mar. Desde lo más alto hasta lo más profundo, ¿cuál es la conclusión de David? Que Dios tiene un control soberano de todo para hacer cumplir su plan sobre nosotros. Allí me asirá tu diestra. Y David ya está aquí expresando que el conocimiento de Dios tiene el propósito de tomarlo de su mano. Su conocimiento es para no dejarnos solos. Su conocimiento es para guiarnos. Su conocimiento perfecto no es para juzgar a sus hijos, sino para guiar a sus hijos. Por eso el creyente, ¿qué razón tiene el creyente para huir de su proceso de santificación? ¿Cómo puede estar justificado que tú y yo, como hijos de Dios, queramos seguir viviendo en el pecado y nos engañemos nosotros mismos pensando que Dios no nos va a traer juicio ni va a juzgarnos ni a disciplinarnos por este pecado? ¿O no? Él nos viene para ese conocimiento solamente de hacernos sufrir como castigo, porque eso es el castigo que caerá sobre los impíos, sino que Él viene a sus hijos para guiarlos, para tomarnos de la mano. Como sabemos que fue un humano, o por lo menos el único humano que fue a lo más profundo del mar en el vientre de un pez, ¿verdad? Sabemos que ese es famoso, ese Jonás que huyó de Dios y en esa actitud de pecado huyó y el relato dice que descendía cada vez más, hasta que descendió a los cimientos de la tierra en ese pez.
Y allí, estando en ese lugar, por consecuencia de su pecado, Jonás, ¿qué dijo? La salvación es del Señor. Porque hasta allí la mano del Señor lo tomó. Su diestra, esa es una palabra de poder, de fuerza. En ocasiones la diestra de Dios es para castigar y destruir, pero en otras ocasiones para proteger y cuidar. Ahí es donde el Señor tiene un conocimiento perfecto. En tercer lugar, donde podríamos huir, es que alguien me esconda a mí. Que me vaya a un lugar donde lo que me rodea me tapa de Dios. Se plantea poder evitar el examen y el conocimiento de Dios por medio de irse a un lugar donde Él es escondido por otro. Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Si digo, ciertamente me convenzo a mí mismo de que algo sí va a funcionar. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Esto es lo que hemos dicho acerca de lo que Jesús dijo a Nicodemo, ¿verdad? Los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y no vienen a la luz para que no sean expuestas. Y algunos en su pecado pueden pensar, incluso creyentes pueden pensar, que cuando están en un ambiente de pecado en el que ya no hay la luz de la palabra de Dios, entonces Dios ya no tiene conocimiento de nosotros. Pero David afirma que esa palabra, si las tinieblas me envuelven, significa esa palabra me trituran, me oprimen, me hacen daño hasta tal punto que me están atacando y ahora ya Dios no sabe dónde estoy por ese sufrimiento que estoy pasando. Entonces la conclusión de David es, dice ahí versículo 12, ni aun las tinieblas son oscuridad para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Qué significa esto? David está diciendo en conclusión que la luz y las tinieblas son iguales para Dios. No significa en una cuestión moral. No está diciendo que lo malo es igual de bueno que lo bueno. Que Dios no ve diferencia entre lo bueno y lo malo. Sino que aquí es el punto en el que si la oscuridad física puede poner límite a la visión de Dios, al conocimiento de Dios. Y entonces David dice, no, para Dios lo oscuro sigue siendo como si fuera de día. En una noche oscura, hay una piedra negra. Y en esa piedra hay un bichito negro, y Dios lo ve. Dios tiene un conocimiento ilimitado de todos nosotros. Esa omnisciencia, omnipresencia de Dios son inevitables. Romanos 8:35 nos trae una pregunta aplicativa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo dice, tribulación, angustia, espada, persecución, hambre, peligro. Muchos hermanos tuvieron que reunirse en catacumbas, ¿verdad? En lugares oscuros por la persecución. Aún allí el Señor estaba al conocimiento de todo, perfecto. No hay situación tan angustiosa y tan negra y oscura que Dios no pueda guiarte con su mano, que Dios no pueda protegerte. ¿Por qué este conocimiento tan ilimitado? La respuesta está en los versículos del 13 al 16. El conocimiento de Dios es ilimitado porque Él es el Creador. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. ¿Cómo puedo estar seguro de que nada hay escondido para Dios? Y David dice, porque Él es el Creador. Él tiene el poder del Dios Creador. Porque la obra poderosa de Dios se ha manifestado en su creación, ¿verdad? Dios no es poderoso porque crea, sino que Dios es poderoso y demuestra su poder creando. Y en su creación Él demuestra su poder y su conocimiento. Un conocimiento tan perfecto como el conocimiento que Dios tiene del ser humano formándose en el vientre de su madre. Versículo 14, y por eso, de nuevo, David vuelve a cantar y alabar al Señor y responder con esa adoración sorprendente, cautivadora, incomprensible, porque dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. David no está diciendo que él sea muy guapo y por eso alaba al Señor, porque lo ha hecho muy guapo.
No, sino porque es una maravilla ver la creación del ser humano, cómo el ser humano está formado. Es una de las maravillas del ser humano. El que Dios ha demostrado su poder en la forma en la que nos ha diseñado, en la que nos ha creado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Aquí cuando él dice mi alma lo sabe muy bien, no se refiere solamente a su mente, no solamente se refiere a su conocimiento intelectual. Él no dice y mi mente lo sabe muy bien. Él dice mi alma como la parte inmaterial del ser humano. Todo lo que el ser humano es en parte material y parte inmaterial. Y la parte inmaterial a veces se refiere como el alma, otras veces como el espíritu, pero es la misma. Y todo su ser, todo el ser de David está cautivado por esta realidad. Y no solamente es un conocimiento, sino un conocimiento que le afecta todos sus sentimientos, emociones, voluntades, pensamientos. Mi alma lo sabe muy bien, por eso te alabo. Por eso te alabo, porque estoy viendo el testimonio de la obra que tú haces en la creación, en la forma en la que tú me has formado, en la que me hace descansar y alabarte por este conocimiento. Versículo 15, mira cómo continúa. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Es decir, David saca la conclusión evidente de que ni siquiera estaba oculto nada mientras él se estaba formando. El conocimiento de Dios, entonces, controlando cada momento de nuestra vida, aún en nuestra gestación. David empezó desde la eternidad cuando Dios lo conoció y continúa diciendo, tú me conoces mientras se estaba formando mi cuerpo. Se refiere a ese proceso de formación, desde que sucede la fecundación, el espermatozoide en el óvulo y comienza la vida, lo cual indica que el aborto es un asesinato porque es matar a alguien que ya está en ese proceso que Dios está guiando de vida. Es el momento más en el que somos más indefensos, ¿verdad? En el que la vida humana es más indefensa. David reconoce que el poder ilimitado, el conocimiento ilimitado de Dios está unido a su perfecto conocimiento. Entretejido significa bordado. Es como si Dios estuviera bordándonos, estuviera haciendo ahí una obra de artesanía, un diseño perfecto, aun cuando hay dificultades en nuestra gestación, aun cuando hay deficiencias físicas y nacemos con dificultades físicas, aún Dios tiene control de eso. Dios tiene un propósito con ello. Y dice en el original, no mi embrión vieron tus ojos. Como dice la Reina Valera, mi embrión vieron tus ojos. En el original es como se traduce en la Biblia de la América. Tus ojos vieron mi embrión. Tus ojos estaban puestos cuando yo todavía era un embrión en proceso de ser tejido. Y él continúa diciendo, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Qué significa esto? No se refiere a un libro físico. Dios no tiene un libro físico. Es una manera de hablar poética para hacernos ver que Dios tiene en su mente tal capacidad para llevar el conocimiento como cuando tú y yo apuntamos algo que no queremos que se nos olvide. Pero Él tiene un conocimiento tan perfecto que Él, antes de que naciéramos, ordenó todos los días de nuestra vida. Ni uno más ni uno menos viviremos. Y todo lo que suceda en nuestro día, el Señor ya lo tiene planificado. ¡Qué bendición, hermano! Saber que el sufrimiento que estamos pasando está controlado por Él. ¡Qué bendición! ¡Qué confianza! Saber que Dios en su mente ha apuntado todo lo que va a suceder en nuestra vida y así está sucediendo. Proverbios 16, versículo 4. Dice que todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Es decir, Dios tiene un propósito con todo lo que hace, incluido el impío, el que no se arrepiente. Dios lo ha hecho para el día del mal, para el día del juicio. Y por eso Dios tenía preparado de antemano un cordero sin mancha, Cristo Jesús, para que, llegado el cumplimiento del tiempo, Él naciera de una mujer, nacido de la ley, para que pudiera redimir a aquellos que estábamos bajo la maldición de la ley. Cristo tiene ese perfecto conocimiento también, de manera que no necesita que el hombre le dé testimonio de lo que hay en el hombre, dice Juan 2.
Y Dios ha mostrado su conocimiento ilimitado y particular, de manera que podamos reconocer ese conocimiento para vivir una vida de santidad. No para salir huyendo, sabemos que no hay posibilidad, sino para que confiemos que Él no está limitado para cumplir sus propósitos. Hay un tercer motivo, porque David alaba al Señor y es motivado para vivir una vida de santificación: el reconocimiento justo de Dios. Versículos 17 al 22. Dios tiene un conocimiento justo. Dice ahí el versículo 17: cuán preciosas también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Y David viene de nuevo a alabar al Señor al meditar en el conocimiento soberano que posee de todas las cosas. Y ese conocimiento de Dios abarca su juicio justo. Aquí el conocimiento de Dios ya no son los conocimientos que Él tiene de mí, sino de todas las cosas en general. Como Él conoce todo y Él puede decir lo que es justo y lo que no lo es, lo que es agradable a sus ojos y lo que no lo es, lo que es bueno y lo que es malo. David reconoce que Dios no solo conoce perfectamente, sino que juzga con justicia aquello que conoce. Cuando Él dice ahí, versículo 17, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, eso se refiere a los pensamientos de Dios. Veo que tú tienes buenos pensamientos, que tus pensamientos son justos, son rectos, que lo que tú dices que es bueno y lo que dices que es malo es malo. Confío en tu plan soberano, en tu propósito final. Sé que tú tienes un conocimiento justo de todas las cosas. Versículo 17, cuán inmensa es la suma de ellos. De los propósitos de Dios son innumerables. Para cada persona y cada persona relacionada con otra persona, esto sale un cálculo exponencial. Es decir, los propósitos de Dios son incalculables para nosotros, mezclados entre todos nosotros, entre todas las situaciones. Dios tiene el control, no está bajo nuestra capacidad. En el versículo 18, al despertar, aún estoy contigo. Parece que David se puso a contar los propósitos de Dios y se quedó dormido. Parece que empezó a hacer suma. Y cuando esto pasó, el Señor es bueno. Y al final el sueño le cogió. Y cuando se despertó, aún todavía, David pensaba lo mismo de Dios. Aún al despertar, aún estoy contigo. Estoy de acuerdo contigo. Estoy reconociendo que tú eres justo en tus pensamientos. Versículo 19. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío. Bueno, aquí llegamos a un punto un poco difícil. Porque ahora David sale de sí mismo y del conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de su sufrimiento. Y ahora David confía en el juicio de Dios para tratar a los impíos como merecen. El conocimiento que Dios tiene es tan justo que David descansa en que Dios trate a los impíos como los impíos merecen. David le pide a Dios, oh Dios, si tú hicieras morir al impío, no como que dude de que Dios lo haga sufrir y que le pida a Dios que haga algo que Dios debería hacer pero no va a hacer si no se lo pide David. No, David está reconociendo que Dios es justo y juzgará al impío y lo que le está pidiendo es que lo haga ya. No te tardes en esto, no te tardes en hacer morir al impío. David habla de los impíos como un grupo que está fuera de él, que él no pertenece a ese grupo. Pero hermano, David no está diciendo que él no sea impío, que él no sea pecador. David no dice que él no haya nada en su propia vida que no merezca el juicio de Dios, porque lo sabemos. Bueno, lo sabemos por el versículo 24. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. David sabe que si Dios no le ayuda, él va a pensar que todo lo que hay en él está bien, pero no es así. David sabe que no es así, que necesita la ayuda del Señor. Pero se está refiriendo a los impíos como aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Los que no han creído en Cristo como Señor y Salvador. Y los que les está haciendo sufrir a David. Estos son los que están haciendo sufrir a David. Y David está confiando en que Dios en su soberana voluntad ponga fin a esa lucha cuando Él quiera, pero Él muestra su deseo de que Dios haga terminar ese final. Versículo 20. ¿Por qué Dios tiene que hacer morir al impío? ¿Por qué? Viene ahí. Porque han hablado contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. David observa que no está pidiendo que mate a los impíos porque me hacen sufrir. No es el rencor y la venganza lo que mueve a David,
sino que David dice, haz morir a los impíos por lo que hacen contra ti, porque hablan mal de ti. Y hermanos, si fuera así como creciera nuestro amor por el Señor, así crecería también nuestra santificación en nuestra vida. Si cada vez que pecáramos nos doliera tanto en el corazón que estamos ofendiendo a Dios, no estaríamos jugando con el pecado como lo hacemos muchas veces. David está diciendo que el conocimiento de Dios es justo y si no fuera por su gracia, también tú y yo mereceríamos la muerte. Pero por su gracia y misericordia, Cristo fue clavado en la cruz para que Él sufriera la muerte que yo merecía. Para que ahora yo sea declarado justo delante del Padre por la vida que Cristo vivió. ¿Y ahora qué, hermano? Cuando Dios nos ha salvado, ¿ahora qué? ¿Menospreciamos el pecado en nuestras vidas? Cuando tendríamos más razón todavía para amar cada vez más la gloria y la santidad de Dios, hasta el punto que estaríamos procurando por todos nuestros medios de no seguir pecando. El hecho de que pequemos mientras estamos en la carne y, como decía Pablo, seamos miserables porque el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago, que mientras estemos en la carne sea inevitable para nosotros, no nos da permiso para ello, sino que somos llamados a depender del juicio y conocimiento de Dios para vivir en santidad. Versículo 22. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mi enemigo. David sigue aquí con la misma actitud de defender la gloria de Dios. No de ser rencoroso por los que le están haciendo daño, sino quiere defender la gloria de Dios y dice, los aborrezco y merecen la muerte. Pero así debe ser también la vida de David y en la vida de todo creyente, en la mía, en la tuya. Aborrecer el pecado y aborrecer a aquellos que pecan sin arrepentimiento. Y cuidado cuando decimos Dios ama al pecador y odia al pecado. Porque dice el Salmo que Dios está airado continuamente con el pecador. Claro que Dios ama al pecador por medio de Cristo a aquellos que Él ha escogido para salvar. Y claro que ha mostrado su amor para con toda la humanidad, preparando a Cristo como el único mediador. Pero eso no significa que Dios ama al pecador que no se arrepiente en su pecado. De tal manera que lo va a tratar con amor para siempre, lo cual significaría que no habría personas en el infierno. Dios ama a los impíos de manera que les muestra su bondad, su misericordia, que Él hace salir el sol sobre bueno y sobre malo. Esto es, Él muestra su bondad. Le da la lluvia, la temprana y la tardía para mantener al impío. Esa sí es expresión de su amor, pero no de su amor salvador que solo en Cristo se halla por gracia. Así que Dios le dice a David y nos dice a los creyentes que debemos amar no solamente a los que nos aman, sino también amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Pero aquí David está diciendo, ellos no son de tu pueblo, no son los que tú vas a salvar, porque la salvación viene por tu gracia sobre aquellos que tú has escogido y estamos odiando ahora el pecado. Así que trae el juicio, haz que esto termine, para que tu nombre ya no sea más blasfemado. Y en cuarto lugar, y terminamos, versículos 23 y 24. Para vivir una vida de santidad debe reconocer el conocimiento deseable de Dios. Deseable de Dios. Por eso David al final termina deseando que Dios aplique ese conocimiento en su vida. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Este conocimiento de David es para vivir una vida santa, hermano. No para vivir una vida de conocimiento que nos envanece, sino un conocimiento de su palabra que nos santifica, que nos hace crecer en el amor por Dios y amor por obedecer su palabra. Y David reconoce la grandeza del conocimiento de Dios. Reconoce que él necesita ser probado para ser transformado a la imagen de Cristo. David reconoce que Dios encontraría maldad práctica en sus acciones. Porque David sabe que si Dios lo examina va a encontrar cosas malas. Porque después de decir, y ve si hay en mí camino malo, la conclusión de David es la siguiente, y guíame.
en el camino eterno. Es porque cuando tú me examinas si hay camino malo, voy a encontrar tu reprensión. Cuando yo soy expuesto a tu palabra, voy a ser expuesto a mi pecado. Porque dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra y revela lo que hay en el corazón, y lo que yo pensaba que no era pecado lo es, y lo que la gloria de Dios que yo estaba antes menospreciando con ese pecado ahora es la razón por la que quiero dejar ese pecado. Y ahora quiero que el Señor me guíe por el camino eterno, hasta la eternidad. Por eso, si estás sin Cristo, no necesitas un cambio de actitud, no necesitas un cambio de acciones, porque Dios sabe todo de ti. No necesitas vivir como otros creyentes, no necesitas cambiar ciertos patrones, necesitas un cambio de corazón profundo que solo Dios puede traer. Porque Dios conoce todo de ti y te dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos ha dado por gracia en Cristo Jesús la salvación de la vida eterna. Así que arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador. Pero hermano, ¿cuántas veces nosotros los creyentes, como David, deberíamos desear que Dios nos examine, nos santifique, nos purifique, para que así podamos traer gloria a su nombre, que es el único que la merece? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, si no fuera por ella, Señor, no sabríamos cuál sería el camino a escoger. ¿Qué sería lo correcto en nuestras vidas? ¿Cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo amar a nuestra esposa, a nuestro marido? ¿Cómo tomar decisiones en nuestra vida? Si no fuera por tu palabra, no sabríamos que necesitábamos un Salvador y que es Cristo el único Salvador. Gracias, Padre, por tu Espíritu, porque has revelado tu palabra de manera perfecta y clara. Gracias por tu Espíritu, que es quien aplica tu palabra a nuestras vidas. Señor, no permitas que menospreciemos tu gloria, menospreciemos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. No permitas que nosotros deseemos esconder algo de los demás o pensemos que algo está escondido de tu conocimiento. Gracias porque tu conocimiento es particular, ilimitado, justo y deseable. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.